Señores, yo he visitado empresas en las cuales escucho al personal quejarse, lamentarse de que en esa organización no existen oportunidades de crecimiento. Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Y qué tiempo tú tienes trabajando en esta empresa? ¿Cuántos años llevas formando parte de esta organización? Hay personas que me dicen, yo llevo 6 años, yo llevo 7 años, yo llevo 12 años. Entonces yo le pregunto, ¿y te ha tomado 12 años entender que tú no estás en la empresa correcta, en la empresa adecuada? Entonces le pregunto, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no buscas otro ambiente laboral? Y dicen, bueno, lo que pasa es que en otras empresas no me van a pagar lo que aquí me pagan. Bueno, pues entonces tú te estás contradiciendo, porque no estás consciente de que en otra empresa no te van a pagar lo que aquí te están pagando y te quejas de que en la empresa no hay oportunidades de crecimiento. Entonces tu prioridad no es crecer a nivel vertical o en la escala de la organización. Tu prioridad es tener un empleo que te brinde las condiciones económicas para tú llevar un sustento a tu familia. O sea que quizás esa empresa es la que te conviene en el momento. Hay personas que les pregunto, ¿cómo tú entraste a trabajar aquí a la organización? Bueno, yo comencé a trabajar como digitador, luego pasé a ser asistente, luego pasé a ser analista. Bueno, tú has escalado en la empresa. Lo que pasa es que en este momento, en esta situación, en este contexto, no hay una oportunidad para tú seguir escalando. Hay gente que se ve en un tope, que llegó al tope también. Exactamente. Entonces, no es que en la empresa no existen oportunidades de crecer, es que en tu caso particular no existen tales oportunidades. Entonces, muchas personas lo que hacen es contaminar el ambiente laboral, porque ellas son un testimonio de que en la empresa se puede crecer y sin embargo están constantemente botando veneno a través de sus palabras, diciendo que no se puede crecer en la organización. Sí, pero también tiene que ver el punto, Edgar, de que quizás la posición a la que llegaste es la que tu capacidad o tu entrenamiento profesional puede aguantar la empresa. Tú quieres estar en una posición mayor a la que has llegado, pero no tienes la formación que requiere ese puesto, por ejemplo, si quieres algo en específico, no, o la empresa en la que tú estás no es la que va acorde con lo que tú has estudiado, y todo eso debemos de validarlo. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta. Yo he visto personas que han visto, valga la redundancia, 4 y 5 gerentes supervisarlos, pasar por encima de ellos, que llegan de la calle y los ponen ahí a supervisarlos a ellos. Ellos tienen el conocimiento, ellos tienen el know-how, sin embargo no saben cómo comunicar, no saben cómo transmitir un proyecto. O ser diligentes ante una situación. Exacto, no saben cómo enfrentar situaciones, cómo manejar los conflictos. O quizás no son personas leales a la organización en el sentido de respetar quizás la confidencialidad, o no tienen el carácter para asumir la posición. No dan la milla extra, se enfocan en que trabajo de 8 a 5 y listo, no puedo más de ahí. Si un día la empresa le solicita o le requiere de esa persona para hacer algo, por algún proyecto o algo, dicen que no, yo trabajo aquí hasta las 5, no puedo más de ahí. No puedo más de ahí. Son cosas que también se toman en cuenta. Es que es muy diferente tener la preparación para ser un líder a tener la actitud de un líder. Entonces, si esa posición de liderazgo que nosotros queremos, no empezamos a modelar esas competencias, no nos van a ver, no nos van a tomar en cuenta. Y que si es una empresa familiar, por ejemplo, tú sabes que hay algunas posiciones que están resguardadas para los hijos. Claro. Están ahí, que usted no va para allá. Ah, pero pusieron a este que llegó ahora, sí, por ese el hijo del dueño. Claro. ¿Qué hacemos entonces? Tú no has dado ¿Qué hacemos entonces, lindo? Exacto, pero ahora bien, aparte de todo esto, si nosotros queremos evaluar si en una empresa hay oportunidades de crecimiento, tenemos que tomar en cuenta 3 elementos. Por ejemplo. Primero, el reclutamiento interno y externo también. Hay que ver si la empresa toma en consideración a los candidatos de manera interna para las posiciones o vacantes que se generan. Si las posiciones no son completadas por relaciones personales o por referencias laborales, quizás el proceso de reclutamiento interno en la organización para la cual tú trabajas se maneja de una forma muy informal y por amiguismo o por relación. Entonces ahí tú puedes evaluar y puedes decir, bueno,
Si es así, como dicen muchas personas, bueno, yo no soy un limpiasaco, yo nunca voy a llegar a esa posición. O si es por carita, yo nunca voy a llegar a esa posición. Pero no puede negar de que sí hay posibilidades de crecimiento, las hay, lo que pasa es que él no encaja en ese segmento de personas elegibles para esas posiciones. Pero la culpa no es de él, la culpa es del proceso. Entonces, si ya tú sabes que el proceso para reclutamiento interno no es el apropiado, no está bien diseñado y no encaja con la realidad, entonces mejor emigra a otra organización. ¿Ibas a decir algo, Máximo? No, que también hay departamentos de recursos humanos a los que usted puede dirigirse, informar qué está sucediendo en esos casos. También. A veces es un asunto de cultura, a veces es difícil luchar contra los patrones de comportamiento que se han transmitido a través de los años, y es difícil. Yo entiendo también esa parte que es complicado. Aparte del reclutamiento interno, el segundo elemento es el crecimiento de la empresa. Si la empresa está creciendo, ¿en qué etapa se encuentra la organización? Sabemos que las empresas, al igual que los productos, tienen 4 etapas. El ciclo de vida de las empresas. Está la introducción o lanzamiento de la marca, está la etapa de crecimiento, está la etapa de madurez y está la etapa de declive. Si mi empresa, la empresa para la cual yo laboro, está en una etapa de declive, yo debo entender que a menos que surja una reestructuración y un replanteamiento de la organización a nivel general, esta empresa no va a ir para parte. Esta empresa está no va a florecer. No va a florecer, está próximo a desaparecer. Entonces yo debo saber y entender en esa etapa, en ese momento, que ya dentro de la organización no puedo buscar o no voy a encontrar oportunidades para crecer. Yo no puedo, también hay algo que hay que valorar, Máximo, bastante. Hay personas que dejan camino real por vereda. Ojo con eso. No podemos dejar camino real por vereda. Yo no puedo dejar una marca en su etapa de crecimiento o en su etapa de madurez por irme a una empresa sin investigar que esté en su etapa de declive. Entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos que considerar. Y cuando viene a ver, la persona dura solamente 2 o 3 meses laborando en esa empresa y vuelve otra vez o quiere volver otra vez a la empresa de la cual salió. Porque no evaluó o no ponderó bien todos los aspectos que tenía que ponderar. Entonces, número 1, reclutamiento interno. Número 2, el crecimiento de la empresa. Y número 3, la creación de nuevas plazas en la organización. El hecho de que una empresa crezca, o sea, que se encuentre en su etapa de crecimiento, en el ciclo, dentro de la etapa de crecimiento. Hay que ver qué tipo de crecimiento se refiere. Exacto. Puede ser un crecimiento horizontal. Hay empresas que crecen muchísimo, pero a nivel, bajo el esquema de franquicias, por ejemplo. No hay ningún tipo de beneficio para los empleados de la central. Exactamente. Creció la marca, creció el servicio, el producto que estamos vendiendo, pero no hay oportunidades de crecimiento porque estamos manejándonos bajo un esquema de franquicias. Entonces no hay vacantes nuevas, ni las vacantes pueden ser ocupadas internamente porque tenemos un franquiciado que es una persona que compra los derechos de la marca y que va a contratar su personal. Y también no hay una cantidad de puestos con un sucesor identificado. O sea, la mayoría de los puestos que se están creando son puestos lineales de tu nivel o quizás por debajo de ti. O sea que no hay oportunidades para yo crecer en esa organización. Me parece bien. Otro punto muy importante, chicos, es la compensación. Para nadie es un secreto que el salario corresponde una de las fuentes, vamos a decirlo así, más importantes para usted darse cuenta si está en una empresa buena. Yo me atrevo a decir que el 80% de las migraciones de una empresa a otra son por salario. Sí. Yo creo que el tema salarial es importantísimo. Es muy importante. Sin embargo, a veces estas informaciones nosotros no las tenemos. Cuando estamos en una empresa, por lo general, sabemos quizá el salario que tengo yo, el salario quizá que tienen algunos de mis compañeros, pero como es una información un poco resguardada de manera muy celosa, no podemos tener a grandes rasgos cuáles son los salarios en los que oscila esa empresa. Pero hay otros aspectos, además del salario, que tienen que ver con la compensación, que son muy importantes
para usted darse cuenta que está en una empresa que puede florecer, así como decíamos anteriormente. Y uno de ellos es que esa empresa se preocupa por realizar encuestas de salarios, quieren saber cómo están los salarios en el mercado, de empresas que son de su mismo sector, investigan cómo están pagando la competencia, esa posición, y se preocupan. Quizás en el momento no tenga el salario deseado, porque vamos a estar claros, todos queremos ganar mucho más de lo que ganamos, ¿sí o no? Claro que sí. Pero entonces, si es una empresa que le da importancia a eso, quizás no le pueda hacer esos cambios de salario de una manera inmediata. Pero si se preocupa por buscarlo, pues ya eso es algo importante. Eso es un buen comienzo. ¿Sabes que hay algo en que han fallado las empresas? En que no le dejan ver al empleado cuánto realmente invierten en él. El empleado solamente ve el salario. Muy importante. Pero no ve el conjunto como tal. Por ejemplo, el Estado invierte miles de millones de pesos en asistencia social. Pero eso el pobre no lo sabe. Nadie lo sabe. El asistido no lo sabe. O sea, si usted le suma, por ejemplo, lo que le dan en bono luz, bono gas, bono aquel, que el subsidio para lo que las madres, lo que invierte en escuela pública, si el gobierno sumara todo eso, o el subsidio que da del metro y tantos subsidios que se dan, si el Estado invirtiera, le dejara saber eso a las personas, yo creo que las personas valoraran un poco más. Entonces pasa igual en las empresas. Las empresas, las personas solamente se fijan en el salario, en lo que devengan, porque no se les da la otra información. Por ejemplo, ¿cuánto invierte la empresa en seguridad social? Claro. ¿Cuánto invierte la empresa en transporte? Si te da el transporte, muchas veces lo hace. El almuerzo. El almuerzo, sí, muchas veces se lo subsidia. Si le suman eso, mi hermano, mire, yo creo que la gente se enamoraría un poco más. Sí, es que aparte de las compensaciones, del tema de que Yonoris está hablando, están los beneficios que son los adornos. Exacto, son extras. Exacto, son los adornos que tiene el salario, que son también muy, muy importantes. A veces las personas se fijan mucho en los beneficios que ofrece una posición, y quizás lo más importante no es el salario nominal per se, sino cuáles son los beneficios circundantes y cuáles son aquellas cosas que van a permitir que ese salario que tú tienes nominalmente te quede lo más limpio posible. Otro aspecto muy importante es que la empresa realiza ajustes por inflación. Es decir, que cada año, así como va la canasta familiar aumentando su costo, como va el alto costo de la vida, así también se nivelen un poco los salarios. Y si usted está en una empresa que hace eso también se debe valorar. Sin politizarlo, que es complicado eso. Sí, cuando el Banco Central te dice que la canasta básica familiar está en los 25,000 pesos. Está fuerte la cosa. Pero difícil. Yo quiero saber de cuál familia es, porque hay que ver también. Sí, y sabiendo que la mayoría de personas en nuestro país ganan, más del 60% de nuestro país, o sea, de los empleados ganan menos de 15,000 pesos mensuales. O sea, vivimos una realidad bastante difícil de digerir. La inflación es un aspecto importante a considerar. Por ejemplo, la inflación del año pasado, de diciembre del 2016 a diciembre del 2017, fue de un 4.20%, lo cual quiere decir que si yo ganaba 20,000 pesos si yo ganaba 20,000 pesos el año pasado, ya este año yo no gano 20,000 pesos, yo gano un 4% menos. Bien, entonces la inflación es un elemento que las empresas deben de considerar, porque eso incrementa o afecta directamente en el costo de la vida. Entonces, si tú estás pensando que te vas a mover de una empresa a otra solo porque te ofrece un salario mayor momentáneamente, pero no tienes esta información, si realizan ajustes salariales cada año, cada cierto tiempo, tienes que estar consciente de que vas a estar en esa empresa y al año tú vas a querer que te lo cambien, pero posiblemente no se va a realizar. Otro factor muy importante es que la empresa cumpla con las obligaciones y prestaciones como mínimo de ley que establece el Código Laboral. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Tú entiendes que es una empresa responsable. ¿Cuáles son esas prestaciones de ley? Está las vacaciones, está la regalía,
está, bueno, el salario, las horas extras, todas esas prestaciones que por ley le corresponde a la empresa pagar según ciertos criterios y que lo hacen de manera adecuada. Si tú estás en una empresa que hace eso, eso se valora porque hay empresas que evaden muchísimas de esas. Hay empresarios que tienen la cachaza de no pagar ni siquiera el seguro, la aseguranza. Siquiera. Entonces, cuando Así se es. le enferma un niño... Y se lo cobran al empleado. Se lo cobran, Así se es. lo descuentan. Esas son de las irregularidades que vivimos en este país. Pero qué bello país. O que ponen, y algo muy, muy importante, que ponen a la persona en la TCS luego de los supuestos 3 meses. Eso no, eso es Que es un error fatal. terrible. Las personas deben de ser incluidas en la tesorería de la seguridad social el mismo día o el día antes de entrar a trabajar en la empresa, porque si esa persona se accidenta, tiene un accidente o un accidente de riesgo laboral o un accidente de trayecto hacia el trabajo, ya toda la responsabilidad va a caer ¿Es de la sobre empresa? el empleador. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando y quizás no manejan el tema de la seguridad social y influyen en el proceso de contratación del personal, les decimos que la tesorería de la seguridad social, o sea, las personas deben de ser incluidas el día antes, inclusive, de que la persona comience oficialmente en la organización. Así es. Y hablando también de las compensaciones, están los beneficios, que era de lo que Máximo hablaba hace un rato. Sí. De la importancia de que la empresa cree un paquete de beneficios para que el empleado se sienta satisfecho con su trabajo. Y yo creo que el beneficio más importante es la flexibilidad en el horario. Que la persona tenga la posibilidad de hacer una conciliación con su vida familiar. Que podamos entender que no todo es trabajo, no todo es cumplir 8 horas diarias. Antes se tenía la percepción de que los trabajadores eran eficientes y trabajaban 12 o 13 horas diarias. De hecho, hay estados y hay trabajos en los Estados Unidos de que los horarios de trabajo es de 12 a 15 horas. Sí, pero no necesariamente el hecho de que una persona trabaje 12 horas es porque está generando mejores resultados. No. Ahora bien, si tu trabajo te lo pide, te lo exige, que tú tengas que trabajar 12 o 13 horas diarias, ya sea otra cosa. Ahora, pero si tu trabajo te exige que sean 8 horas diarias y encima de eso tienes que quedarte 4 o 5 horas más, eso no necesariamente quiere decir que tú estás siendo eficiente. Exacto. Quizás quiere decir que tú estás utilizando mucho el tiempo de la empresa en otros asuntos. O quizás que tú no le estás dedicando tiempo a la planificación de tu trabajo. Y la planificación es sumamente importante. Y eso, Edgar, aunque te paguen esas horas extras, porque algunos dirían, no, pues yo me guardo ese dinerito, eso me entra extra, pero también hay algo, y es que la persona necesita un espacio para desconectarse del trabajo. ¿Cómo es tu vida en la familia para tú hacer actividades que te vayan a nutrir de energía para el día siguiente ir con mayor frescura a tu trabajo? Eso es sumamente importante. Y si entendiéramos que gran parte de las enfermedades estomacales, de la hipertensión, es generada producto del estrés laboral y de las altas horas que nosotros le dedicamos a nuestro trabajo. Señores, nosotros tenemos que aprender a dividir el trabajo de la vida personal y de la vida individual de cada quien. Algunos de los beneficios más importantes son los subsidios de almuerzo, seguros de vida, descuentos en útiles escolares. El combustible bueno ahora mismo. Sí, el combustible pero muy bueno. es importante. Sí, y los avances de salario. La gente lo que le gusta es que le preste. Pero yo no entiendo, ¿por A qué la lo van a gente- descontar? Aquí prestan. pero- Hay personas que te preguntan en la Sí. entrevista, aquí prestan. Aquí prestan. Es importante el avance de salario, los préstamos. Y si no prestan la empresa, que hay un prestamista en el que esté departamento. cerca. Qué bueno, sí. Las becas universitarias, los días libres, todos estos son beneficios que nosotros tenemos que ponderar. Y si la empresa tiene esos beneficios, entonces quizás no es una mala empresa para nosotros continuar laborando.